Gracias por continuar con nosotros, 2:20. Momento de dar paso y agradecer la llamada telefónica que tenemos en esta tarde en la segunda emisión de Noticieros Canal 7 con el doctor Miguel Ángel Luzo, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Doctor, muy buenas tardes, gusto en saludarle. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la oportunidad, estamos a la orden. Gracias, doctor. Prácticamente, bueno, estos encuentros con los medios de comunicación en las mañanas, se pasó nuevamente, anteriormente en las tardes, pero hoy se hacen alrededor de las 10 de la mañana. ¿Cuál es el reporte del día de hoy con respecto al COVID-19 en San Luis Potosí? Teníamos dado de conocimiento 27 casos confirmados. Así es, que continuamos con 27 casos, lamentablemente 2 defunciones que ya habíamos reportado antes, continuamos con ese mismo número de defunciones y bueno, lo importante de esta situación es que la gente nos ayude, que ayude a toda la sociedad en acatar las medidas preventivas, porque eventualmente se van a seguir reportando casos, esto va a continuar, lo estamos viendo en otros países, lo estamos viendo ya en algunas zonas metropolitanas, como en la Ciudad de México, donde ya empieza a haber un incremento de la transmisión local, de tal manera que estaremos entrando en ese escenario en los próximos días. San Luis Potosí, doctor, está ubicado creo que en la posición 14 en el tema de pacientes o personas que han dado positivo en el caso COVID-19. Muchos de ellos capital potosina. ¿Cómo andamos? Creo que hay un caso o hubo un caso en Ciudad Valles. Así es, los casos se van a presentar como sospechosos en cualquier parte del estado, esto va a ir incrementándose, nosotros tenemos un sistema de vigilancia donde participan todas las instituciones e incluso el sector privado y estamos atentos a lo que pueda ocurrir. Cualquier persona que cumpla con ciertas características se considera sospechoso y en ese sentido se incluye en el sistema de investigación hasta que sea descartado o confirmado. Todas las personas que hemos confirmado a la fecha han cumplido con estos criterios y es así como hemos podido clasificarlos. Hay un gran número de personas que se descartan, dado que nosotros tenemos que buscar. El objetivo es buscar, y dentro de lo que buscamos es normal que muchos no sean esta enfermedad por varias razones. Una de ellas es que estamos en una etapa inicial donde no hay transmisión de persona a persona aquí en San Luis, transmisión local. Sin embargo, esto va a cambiar, como ya lo mencionamos, en pocos días, porque así es la enfermedad. Estamos enfrentando una epidemia, que es que la enfermedad se transmite bien, el virus se transmite bien, con mucha eficiencia de persona a persona, y esto es lo que vamos a esperar en los siguientes días, Luis. Estamos en fase 2, ¿verdad, doctor? No hemos entrado en la fase 3, donde lo tengo entendido, y darle esa explicación al auditorio, el caso de contagio local se va a dar. Así es, estamos en una fase 2, que es una calificación para todo el país, es un escenario 2 de transmisión local, porque ya en algunos estados, principalmente en la Ciudad de México, se ha demostrado que hay transmisión local, y cuando decimos esto es que no se ha podido determinar un vínculo con el extranjero o con algún contacto confirmado, una persona confirmada que hubiera tenido previo un contacto con el extranjero. Esto es importante, nosotros tenemos personal de las áreas de epidemiología que están precisamente investigando todas las personas que son sospechosas, se hace esta investigación retrospectiva para ver el origen de la enfermedad. En este sentido, esto va a cambiar, es un hecho que va a cambiar en los próximos días y por eso es importante que la gente acate las medidas y esto me recuerda también los llamados que ha hecho el señor gobernador, el subsecretario López-Gatell, la misma secretaria de Salud, hoy en la conferencia de prensa, sobre la importancia de las medidas preventivas, el distanciamiento social, porque estamos ya en el último momento posible donde podríamos evitar contagios. Es decir, en 2 semanas las personas podrían empezar a tener síntomas de la enfermedad y en este momento, si se aíslan, podrían evitar ser de esos casos, podrían evitar ser afectados o víctimas de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo ha visto el comportamiento esta semana de las y los potosinos con respecto a quedarse en casa, a las recomendaciones que ha dado la autoridad? Claro, yo creo que en general bien, pero nos interesa puntualizar en muchos grupos de la población, lo vimos el fin de semana, que en ciertos momentos, en ciertos municipios hubo relajamiento de estas medidas, es muy preocupante, están exponiéndose ellos en lo individual
pero también están exponiendo a dos tipos de población. Las que tienen factores de riesgo, que son los adultos mayores y las personas que tienen alguna enfermedad. Todos tenemos algún familiar que tiene o diabetes o que tiene obesidad o hipertensión o simplemente que tiene más de 60 años. Y es a esa propia familia a la que están poniendo en riesgo. Esto hay que ser muy claro y ahorita tenemos todo el conocimiento de qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, es una responsabilidad individual, es una responsabilidad familiar que protejamos a nuestros adultos mayores y a las personas que tienen enfermedad. Y hay otro riesgo que nosotros vemos y también lo hemos señalado en diferentes momentos. Existen actividades esenciales que se deben de persistir, como es todo lo que tiene que ver con el abasto de alimentos, el mismo tema de salud, la atención médica debe continuar y todo lo que sirve a la atención médica, así como la seguridad pública, bomberos, diferentes acciones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hidrocarburos, para que las gasolineras estén surtidas, porque al final las ambulancias necesitan gasolina, nosotros que estamos trabajando en operativo, que estamos movilizando al personal de salud en las diferentes investigaciones que se hacen, necesitamos también gasolina. Entonces, todos estos sistemas que son esenciales, todos estos giros o actividades que son esenciales, necesitan persistir durante por lo menos el mes que ha sido decretado a partir de ayer y que va a durar hasta el 30 de abril. Y si estas personas que no están acatando, que son las menos, pero que son muy importantes, porque es un grupo importante, si hablamos del 10% de la población, estamos hablando de 280,000 personas en todo el estado, no es menor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ponen en riesgo a las personas que tienen que estar en estas líneas vitales como el agua, la comida, lo que estábamos diciendo, la seguridad pública, servicios de salud. Ellos están exponiéndose a contagiar la enfermedad y a su vez en la calle están exponiendo a personas que necesitamos que estén bien, que estén sanas para poder contrarrestar, para poder combatir contra la epidemia durante un mes y quizás más. Esto hay que ser muy claro, es muy probable que la fase epidémica dure más de 4 semanas y por lo tanto necesitamos estar organizados y pedirle a la población que confíe en nosotros. Estamos haciendo las mejores prácticas, lo que recomienda la OMS, lo que se tiene que hacer, pero tenemos que hacerlo todos juntos para que esto tenga éxito. Un par de preguntas, doctor, solamente antes de concluir la llamada. Sabemos que municipios están más relajados, que la han llevado de manera pues muy tranquila. Esa es una pregunta porque hacía el comentario de que algunos municipios han comportado los ciudadanos de esas demarcaciones de manera muy ligera. Y otra, doctor, creo que hubo una reunión de titulares de la Secretaría de Salud, de gobiernos, de las entidades federativas en la Ciudad de México para un plan prácticamente nacional. Así es. Empiezo por la primera pregunta. No es tanto un municipio como tal, sino más bien son actividades económicas que se tienen que limitar, que si bien algunas son esenciales y que se tienen que persistir, y voy a poner ejemplos concretos. Un tianguis, un mercado, donde está en este momento una actividad esencial es el alimento. Sí está previsto que se mantenga la línea de comercio de alimentos porque tenemos que seguir surtiendo a las familias de alimentos, pero es importante que se guarden la sana distancia, que se hagan filtros, que tanto los vendedores como las personas que acuden a estos lugares, pues que vaya una sola persona, que eviten la aglomeración de personas, y son los detalles que tenemos que estar cuidando y afinar en estos días. Sabemos que en varios municipios, sobre todo el fin de semana, hubo este tipo de situaciones. Las hemos detectado, también atendimos algunos reportes en coordinación con las autoridades municipales de fiestas y otras actividades que recomendamos a la gente que no hagan este tipo de aglomeraciones porque va a llegar un momento en que van a notar la diferencia en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Y comentar de la reunión que sostuvo la señora secretaria en la Ciudad de México, es una reunión estratégica. Recordemos que el plan DN3 ya está activo, que las Fuerzas Armadas están tanto Sedena como Marina, están trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y a su vez en coordinación con los gobiernos estatales. Hay una estrecha coordinación para implementar las acciones y de preparación y respuesta ante la contingencia y la reunión de ayer fue muy importante en ese sentido para
revisar los planes, ya lo señalaba la doctora Rangel Martínez, la secretaria, acerca de la posibilidad de revisar este plan, en nuestro plan, con autoridades federales, y que ha sido bien recibido por parte de ellos, de tal manera que estamos haciendo las cosas, estamos preparados, estamos haciendo los ajustes, pero necesitamos que todos participen. Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, mucho le agradecemos el que nos haya concedido esta entrevista para el auditorio de Canal 7. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante la información, la difusión. Reitero, y si me tomo un minuto más, es un problema real, es un problema que ya está afectando a nuestro país. Tenemos 29 defunciones y lo que no queremos es estar como otros países, decirlo claro así, Italia, España, que llevan ya alrededor de 1,000 defunciones diarias. Italia, en el caso de Italia, está registrando en los últimos días casi 1,000 defunciones por día, de tal manera que ya llevan más de 10,000 defunciones. Eso es lo que queremos evitar y por eso estamos pidiendo la participación muy responsable de toda la gente. No, doctor, muchísimas gracias. Las recomendaciones, las acciones se están dando por parte, obviamente, del Gobierno del Estado, de las autoridades de salud. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias, Luis. Hasta luego y estamos a la orden. Claro que sí. Ahí estuvo el director de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, obviamente dando indicaciones, los pormenores de COVID-19 en San Luis Potosí. Son las 2:31. Es momento de ir a un corte. Yo regreso con más información a Noticieros Canal 7.